¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este su espacio en IFM. Tenemos preparado este webinar para compartir con ustedes un tema que consideramos bastante interesante, el cual, como habrán visto, se llama "Si no lo puedes medir, no lo puedes controlar". Esa es una frase bastante utilizada, sobre todo cuando queremos ya sea mejorar, evitar o lograr algún objetivo en específico tratándose en situaciones de ahorro de energía, proyectos tipo OEE, o buscar eficientar lo mejor posible las aplicaciones que tenemos en la industria. Antes de continuar, me gustaría invitar a toda nuestra audiencia a hacer uso de la aplicación del Telegram, donde los invitamos a que agreguen como contacto a IFM México. Ahí en el buscador de contactos simplemente teclean tal cual IFM Espacio México. Vamos a realizar un breve ejercicio más adelante mostrando cómo funcionan las tecnologías de IFM. Muy bien, comenzamos. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Arellano. Soy ingeniero de soporte técnico en campo aquí en IFM. Tengo como responsabilidad atender a todos nuestros clientes acerca del uso de nuestras tecnologías, ya sea con capacitaciones, puestas en marchas, configuración ya sea vía remota, asesoría vía telefónica, correo, mensaje de texto o inclusive de manera presencial. Tengo base instalada en la ciudad de Querétaro, sin embargo puedo atender a toda la República en general sin ningún problema. De ser necesario hacer una visita, por favor contáctenme, dejo ahí mis datos de contacto, pueden escanear el código QR o tomar ahí los datos de mi teléfono y mi correo electrónico y estoy a su disposición. Muy bien, el tema que estamos abarcando el día de hoy, vamos a hablar principalmente de la sección de los servicios generales o facilities, como también son comúnmente llamados estos servicios en la industria, tales cuales pueden ser el uso del agua, las unidades de potencia hidráulica, agua fría o torres de enfriamiento y aire comprimido. Todos estos servicios son utilizados prácticamente, si no es que hasta un 80-90% de la mayoría de las plantas que existen aquí en México. De estos servicios dependen gran cantidad de procesos, tanto tratamiento térmico, limpieza, potencia, algún proceso del cual requiramos hacer uso de ellos. ¿Por qué la importancia de medirlo? ¿Qué les parecería que en todo momento estos servicios nunca faltaran en la industria y que incluso pudiéramos llegar a mejorar sabiendo el estatus real de cada uno de estos elementos? Vamos por el ejemplo del agua. El agua es muy utilizada dentro de la industria para diferentes procesos. De ella dependen otros procesos u otros servicios incluso, por ejemplo, calderas de vapor, las cuales nos van a otorgar energía térmica para realizar diferentes procesos, ya sea de cocción, limpieza, tratamientos térmicos. El agua también es utilizada en las torres de enfriamiento, también como otro medio de energía para controlar temperatura a través de los intercambiadores de calor. Mencionábamos que también se puede utilizar en aplicaciones de limpieza en webinars anteriores, por ejemplo, en el uso de los SIPs. Estos comúnmente utilizados en la industria alimenticia, de alimentos y bebidas. Muy bien, entonces, ¿qué se consideraría como medición para poder lograr mejorar o siempre tener disponible este servicio? Lo principal pudiera ser que tengamos la suficiente cantidad, hablando de un tanque de agua, que puede ser de 1 millón de litros, 100,000 litros, la cantidad que ustedes quieran. Pueden haber uno o más elementos. Recordemos que los contenedores de agua en una industria siempre van a estar pues fuera de la planta, no serían como en el caso de nuestras casas,
donde tenemos el tinaco en el techo. Aquí es bastante difícil tener ese tipo de servicios de esta manera. Entonces, este tipo de elementos siempre van a estar separados por fuera de la planta y no siempre se va a tener una vigilancia del estatus de este servicio. Para ello, entonces, vamos a observar qué podemos ofrecer respecto a este servicio y poder mejorarlo o siempre tener el estatus de cómo se está comportando. Lo principal sería, como mencionábamos, saber cuál es la cantidad de fluido o de agua que tenemos en el contenedor. Para esto podemos utilizar un sensor de nivel utilizando el principio de medición por presión hidrostática del agua por columna de agua, donde vamos a tener la altura real del fluido que está dentro de nuestro contenedor. Entonces aquí vamos a tener siempre una medición continua. ¿Cuánta es la cantidad en función de la altura del agua que tenemos disponible para nuestro servicio? De manera redundante, vamos a tener un sensor de nivel puntual. Este sensor nos va a indicar cuando este recipiente ya no tenga ni siquiera un mínimo de fluido disponible para diversos procesos. Puede ser que, por ejemplo, necesitemos un mínimo de 100 litros para que trabajemos un par de horas en lo que echamos a andar una segunda unidad como esta. De lo contrario, pues tenemos que a lo mejor parar ciertos procesos, permitir que se vuelva a llenar el contenedor hasta cierto nivel para continuar trabajando. Y para ello, pues bueno, siempre vamos a tener nuestro equipo de bombeo, el cual también sería indispensable tener vigilado, debido a que si este equipo de bombeo llega a dañarse, vamos a perder el suministro que vamos a otorgarle a la planta para los diferentes procesos que ésta puede realizar. Entonces, un sensor de vibración como este tipo, a través de la medición de la vibración global, en webinars anteriores hemos hablado al respecto de qué nos ofrece este tipo de medición de vibración. Bueno, podemos detectar diferentes fallas en este tipo de elementos rotatorios, como pueden ser los motores, las bombas, que nos pueden determinar si tenemos un desbalance en el equipo, una cavitación en la bomba o fallas en los rodamientos de estos motores, los cuales son elementos que se tienen que reemplazar cada cierto tiempo, cada ciertas horas de trabajo, pero muchas veces en el inter de una inspección de un equipo de estos puede llegar a dañarse y para prevenir ese tipo de situaciones podemos ayudarnos de un sensor de temperatura como el que estamos mostrando en estos momentos. Si queremos saber cuánta cantidad de fluido estamos consumiendo en la planta, sabemos que a partir de este recipiente vamos a tener una derivación de varias tuberías que van a enviar el fluido a diferentes partes, un ramal de distribución. Poner un sensor de flujo que mida cada uno de estos ramales a lo mejor puede llegar a ser costoso, puede ser una solución. Medir a la entrada de nuestro recipiente y saber cuánto y cuántas veces se ha estado llenando el agua. De esta manera pudiéramos tener la información certera de mes con mes, día con día, cuánto fluido se ha estado consumiendo en este recipiente. Este sensor de flujo que estamos presentando tiene la capacidad de totalizar la cantidad de agua que se ha estado suministrando en este elemento. El equipo también nos puede otorgar la información del flujo real, o sea, cuántos litros, cuántos metros cúbicos por hora, por minuto, se están suministrando a este recipiente. También tiene un sensor de temperatura, el cual también nos puede dar la información de a qué temperatura está llegando en caso de que esto nos pueda ayudar. Este equipo es un sensor de flujo electromagnético. Si alguien recuerda cuál es el principio o qué científico fue quien inventó el principio que utilizan este tipo de instrumentos, por favor pónganlo en el buzón de preguntas. Si gustan participar y decir qué científico descubrió el efecto que utilizan estos sensores para realizar la medición de flujo de agua. Con estos simples elementos que hemos mostrado en esta aplicación, vamos a tener la información certera de cuál es el estatus de este servicio y ver si está al 100, digamos, o a cierto porcentaje con el cual podemos trabajar dentro de la planta.
Muy bien, otro servicio que es muy utilizado en diferentes industrias son las unidades de potencia hidráulica. Las HPUs, también llamadas, nos permiten tener también una energía, o bueno, fuerza motriz, que en este caso es a través de la hidráulica. Este tipo de servicio es utilizado mucho en prensas, en grúas, en elevadores, en dobladoras, por ejemplo, en la industria metalmecánica, de la cual requieren pues cierta fuerza, la cual es proporcionada por medio de la hidráulica. Entonces, también sería importante considerar que este equipo esté vigilado para que podamos tener la certeza de que va a estar funcionando de manera adecuada y nunca nos va a faltar ese servicio en las diferentes máquinas o aplicaciones donde lo estemos utilizando. ¿Qué elementos o qué partes de este equipo podemos medir? Bueno, consideremos que el corazón de nuestra unidad de potencia son los motores. Estos elementos nos proporcionan la fuerza mecánica que posteriormente se convierte en fuerza hidráulica y que si estos dejan de funcionar, ya no vamos a tener la misma energía o fuerza que vamos a estar utilizando en otra serie de aplicaciones o procedimientos dentro de la misma planta. Entonces, como habíamos mencionado en el caso anterior del agua, los motores, al ser máquinas rotativas, un buen método de mantenimiento, de predecir una falla en los equipos puede ser por la vibración. Por eso estamos mencionando nuevamente el sensor de vibración, el cual nos puede medir o indicar en qué momento pudiéramos llegar a tener una falla en estos elementos y saber cuándo hay que aplicar o programar un mantenimiento preventivo o predictivo incluso a estos equipos. Estos elementos sabemos que cuentan con una cierta cantidad de aceite, la cual pues tiene que tener un mínimo o tenemos que saber cuánto tenemos de aceite y si es necesario, si va a aumentar la producción, pues rellenarlos. De esta forma, utilizando un sensor de nivel como el que estamos presentando, que en este caso es un sensor de nivel por radar de onda guiada, nos va a indicar de igual manera cuál es la altura de este recipiente, en qué punto tenemos cierta cantidad de fluido que vamos a estar utilizando para nuestras prensas. Entonces, este equipo nos va a permitir poder medir la distancia que vamos a tener de la parte inferior o el fondo de nuestro recipiente hacia arriba y saber exactamente cuánto tenemos de líquido en este espacio. Este sensor de nivel de radar de onda tiene capacidad de medir una altura hasta de 2 metros con una varilla. Recordemos que el principio de función de este equipo emite una onda de radar, la cual es enviada a través de una varilla y esta va a rebotar a su vez en la parte superior del fluido. Eso nos daría la información de la altura que tenemos del líquido en esta parte. Aquí la ventaja es que la varilla puede ser recortada a diferentes alturas. Estas unidades comúnmente llegan a medir de 1 metro a 1,5 metros de altura. Entonces, si tenemos alguna altura un poco más específica, podemos recortar las varillas y no afectaría el funcionamiento de nuestro equipo. Simplemente se le configura cuál es la distancia real de la varilla que estamos utilizando y con eso nos estaría otorgando la medición de lo disponible en el recipiente. De igual manera que en el caso anterior, vamos a tener en redundancia otro sensor de nivel puntual, el cual nos va a decir si también tenemos un mínimo de aceite disponible para utilizar o dependiendo de qué máquinas lo van a utilizar. Este sensor pues simplemente va a mandarnos una señal digital diciéndonos aquí todavía tenemos fluido, todavía podemos trabajar, podemos seguir enviando este aceite hacia las diferentes máquinas que lo están trabajando. Si el sensor deja de detectar nivel, simplemente esa señal digital se desactiva y sería una alarma para nosotros e informarnos que hay que rellenar nuevamente esta unidad para que continúe trabajando y no paremos parte del proceso de nuestra industria. La temperatura juega un factor muy importante en el aceite porque si el aceite llega a calentarse a cierta temperatura, se llega a degradar, perdemos eficiencia y vamos a empezar a tener una serie de problemas que pudieran llegar a afectar los elementos subsecuentes que hacen uso de este servicio.
las prensas, los pistones, los elevadores, al tener si no tienen un aceite con ciertas características, pierden esa eficiencia de trabajo y probablemente haya que demandar más potencia por parte de nuestro corazón. Como en el caso cuando corremos, nuestro corazón empieza a bombear más porque ya no estamos suministrando la misma cantidad de sangre en nuestro cuerpo. Pasa prácticamente aquí lo mismo con estos elementos. La humedad también es un factor que hay que considerar medir en estas unidades porque podemos tener mezcla de agua dependiendo de las máquinas que tengamos del otro lado y esa humedad nos va a llegar a afectar también a esos otros elementos. Como dato de los fabricantes, de quienes utilizan la energía hidráulica, nos dicen que tenemos que tener el aceite, como habíamos mencionado, con ciertas características y limpieza, dado que si, por ejemplo, los pistones hidráulicos se llegan a mojar, pueden llegar a oxidarse y vamos a tener más problemas y vamos a dañar otros elementos a causa de no tener esta medición. Entonces, este sensor nos va a indicar qué porcentaje de humedad estamos teniendo en el aceite y saber si haya que drenar, reemplazar el aceite por cuestiones de humedad y aplicar una limpieza. Entonces, este es un factor bastante interesante que valdría la pena considerar. La presión no puede faltar en estas unidades, dado que lo que nos ofrecen es la presión en el aceite, entonces tenerla vigilada y saber que estamos enviando la presión necesaria para realizar ciertas aplicaciones, con este sensor lo vamos a poder medir y tener monitoreado. Adicionalmente, este sensor, dentro de las características que nos ofrece, tiene una memoria donde nos va a poder almacenar cuál ha sido el valor más bajo de presión que se ha llegado a tener durante el proceso. Consideremos que aquí debemos de tener una presión constante en un valor mínimo, pero si este llega a bajar, pues van a afectar otros problemas. E inclusive en la calidad de nuestro producto final, porque si una prensa no dobla con la misma fuerza o un forjado no llega a moldear una pieza metálica con esa fuerza mínima requerida, vamos a tener problemas de calidad en el producto que al momento de entregarse a los clientes, bueno, va a venir en reclamos y bueno, todo eso va a generar SCAP y problemas para la industria, tanto monetarios como en los procesos. Entonces, tener un elemento de este tipo, del cual van a depender otras aplicaciones que pudieran llegar a afectar inclusive el producto final, valdría la pena considerarlo en este tipo de situaciones. En la misma memoria, el sensor puede guardarnos cuántas veces ha sufrido un golpe de ariete. Si alguno de estos elementos de la unidad de potencia llegan a dañarse por golpes de ariete o altas presiones, podemos determinar cuál fue el punto más alto. Y si fueron golpes de ariete, dado que el sensor tiene un contador de picos de presión, y nos puede decir que en un periodo, no sé, de un mes, revisamos la memoria y nos va a decir, ¿sabes que tienes 300, 400, 1000 picos de presión? Algo puede estar sucediendo más allá de esta unidad de potencia que nos pudiera informar si alguna de las otras máquinas requiriera mantenimiento. Como habíamos mencionado en el caso de la temperatura, se llega a degradar el aceite si este se llega a elevar e incluso se pueden llegar a formar sedimentos o partículas sólidas que pueden provenir de la misma unidad de potencia o del circuito hidráulico. Consideramos que el aire que va, perdón, el aceite que va a los procesos, vuelve a regresar y se vuelve a comprimir. Entonces, en este proceso, en esta recirculación, podemos llegar a tener la formación de sólidos en el aceite, los cuales, pues, como habíamos mencionado, van a llegar a afectar tanto a este elemento principal como a los demás. Este sensor nos va a medir las partículas en el aceite. De acuerdo a las normas ISO o SAE, nos puede decir cuántas partículas por millón vamos a tener en el tamaño, en diferentes tamaños, por ejemplo, desde 4 micras, 6 micras, 12 micras, 21 micras. El dispositivo nos va a estar vigilando en todo momento cuántas partículas estamos teniendo, de qué tamaño, y bueno, con esto podemos determinar en qué momento vamos a necesitar reemplazar todo el aceite de esta unidad, cambiarlo por nuevo para continuar trabajando y evitar que tanto este elemento como otros lleguen a dañarse a causa de esta situación.
Adicionalmente, el sensor de flujo S8000 nos va a medir cuánta cantidad de flujo se está suministrando para saber cuánta demanda estamos teniendo, en qué momentos o en qué turnos vamos a tener más demanda de presión, porque subió el flujo, bajó, se está entregando el necesario. Y si estamos teniendo mucha demanda de aceite, podemos habilitar otras unidades similares a estas para compensar la carga o la demanda de la energía que se está solicitando. Como un dato curioso, en la mayoría de los manuales nos dicen que todos estos tipos de elementos y maquinarias deben de ser utilizados con un máximo del 80% de su capacidad para que tengamos una vida útil más optimizada de nuestro equipo y nos dure mucho más años. Como hemos mencionado, otro de los servicios que utilizamos bastante de diferentes procesos, sobre todo cuando queremos controlar la temperatura de algún elemento o de algún proceso, son las torres de enfriamiento o el agua fría. Estos equipos, como bien sabemos, tienen también un sistema de recirculación. Lo principal que queremos es aquí evitar que este elemento deje de funcionar porque de él van a depender otros procesos. Si se nos llega a calentar una máquina, un tratamiento térmico de una pieza, mezcla de algunos productos o algún producto que utilicemos para mezclar agua fría. Bueno, uno de los elementos principales de todas las torres de enfriamiento son los ventiladores. De aquí nuevamente la opción de medir la vibración en los ventiladores, dado que si estos llegan a tener un desbalance, con el tiempo vamos a tener fallas. Hemos escuchado inclusive casos de torres de enfriamiento donde incluso se han desprendido los ventiladores y esto genera un paro de muchísimas horas. Son horas que no se van a producir en planta, lo cual va a generar un costo tanto del par productivo como del mantenimiento y las piezas que se tienen que conseguir. Y probablemente el detalle se deba a una simple limpieza de las aspas del ventilador o un cambio en los rodamientos. Como habíamos mencionado, el sensor de vibración nos puede determinar o nos puede indicar en qué momento haya que aplicar este tipo de mantenimientos. El sensor de flujo nos va a decir si estamos suministrando o cuánta carga estamos demandándole a este tipo de elementos. Si, por ejemplo, tenemos una unidad o varias unidades de torres de enfriamiento y de estas a su vez no se utilizan todas, pero está una a espera para compensar la carga que vamos a tener en la planta, el sensor de flujo nos va a poder decir cuánto se está requiriendo que se suministre hacia la planta. E incluso también, como habíamos mencionado, este sensor tiene la capacidad de totalizar y contabilizar cuánto estamos consumiendo de esta agua fría. Si tenemos una tubería muy larga, donde de la torre de enfriamiento, veamos que también la mayoría de estos elementos están fuera de planta, al igual que los tanques, y de ahí tenemos una red de distribución de tuberías, unas derivaciones o un cabezal de distribución. Necesitamos enviar con el sistema de bombeo con cierta presión. Podemos tener un variador con el cual podemos aumentar o bajar la cantidad de flujo o de presión con la que se va a suministrar el fluido a los diferentes procesos. También para determinar si es el adecuado o si es suficiente, el sensor de presión nos va a poder indicar y podemos monitorear si estamos suministrando con la suficiente fuerza requerida para enviarla a los diferentes puntos. El nivel también, las torres de enfriamiento, es indispensable saber que sí tenemos la cantidad suficiente de agua que vamos a poder suministrar. En la parte de abajo de la mayoría de las torres de enfriamiento tenemos estos contenedores, los cuales van a almacenar cierta cantidad, ciertos metros cúbicos de agua a cierta temperatura, de preferencia fría, como se estaría enviando. Y de esta manera podemos ver si el abasto que estamos teniendo con esta torre es suficiente y si de igual manera, como en el caso del de flujo, si es necesario hacer uso de una segunda o tercera torre de enfriamiento. También de manera redundante, tenemos disponible el sensor de nivel puntual para determinar que ya hemos llegado a un punto crítico de nivel de agua que ya no estaría disponible para suministrar a los procesos. Aquí hago un poco de énfasis en el sensor de nivel
también es un sensor en nivel de radar de onda guiada, similar al que estábamos mencionando en las unidades de potencia hidráulica. Como pueden observar, cambia en que este en específico, este modelo, tiene una carcasa completa de acero inoxidable, con lo cual podemos ofrecer un grado de protección de IP69K. Precisamente diseñada para este tipo de ambientes muy húmedos donde podemos llegar a mojar, llega a salpicarse el sensor. Bueno, con este grado de protección vamos a garantizar que continúe trabajando el dispositivo. Tenemos la indicación de igual manera local, la varilla o la sonda de radar se puede trabajar de diferentes longitudes e incluso recortar si tenemos una altura específica en este punto. Este sensor que estamos mostrando aquí es un sensor de conductividad. ¿Por qué medir conductividad en una torre de enfriamiento? Bueno, la conductividad es una consecuencia a la acumulación de sales o sedimentos que pueden generar una obstrucción de las tuberías o de los elementos internos en una torre de enfriamiento. Si tenemos una alta conductividad del agua, quiere decir que estamos teniendo una alta concentración de sales y es probable que se vean afectados otras variables a causa de esto. Por ejemplo, que tengamos un aumento en la presión porque están obstruidas las tuberías como mencionábamos, el flujo del agua que se está suministrando llegue a disminuir, por lo cual ya no se esté enviando la misma cantidad de agua hacia los procesos y como no se está suministrando la suficiente cantidad, vamos a demandarle más a nuestro equipo de bombeo, vamos a demandarle más velocidad a nuestros ventiladores para que enfríen más rápido y esto va a generar que pues si tenemos ya un desbalance indicado por parte del ventilador, pues vamos a llegar a tener más fallas. Entonces, como pueden ver, un simple elemento que nos puede medir una variable que a lo mejor no se considera tanto, nos puede advertir de otra serie de situaciones que vamos a poder tener dentro de esta misma aplicación o servicio. La temperatura aquí no puede faltar en este tipo de procesos, dado que realmente lo que queremos es controlar un delta de temperatura. O sea, el agua viene por parte de la planta a cierta temperatura, alta comúnmente. La queremos disminuir algunos grados para poderla utilizar nuevamente en otros procesos para ya sea control de temperatura, tratamiento térmico, como habíamos mencionado. Entonces, aquí también tenemos elementos de temperatura disponibles también con grado de protección IP69K y carcasa completamente de acero inoxidable. Todos estos elementos con la finalidad de que tengamos siempre la información de cómo están trabajando estos equipos y que no dejen de fallar principalmente. Muy bien, pasemos al tema con los compresores de aire dentro de la misma situación. Sabemos que todos estos elementos, sobre todo el aire comprimido, es muy utilizado en la mayoría de nuestros procesos, ya sea de empacado, procesos, e inclusive se llegan a utilizar también como fuerza motriz para accionar el actuador de una válvula, ya sea modulante o de cuarto de vuelta. Bueno, sí se utiliza en muchos procesos. Entonces, en un compresor de aire, ¿qué convendría tener monitoreado para garantizar el correcto funcionamiento de este equipo y que no nos llegue a fallar? Bueno, principalmente la presión. Necesitamos que el compresor siempre nos genere una presión constante que puede ir un poco más allá de lo que normalmente se utiliza en planta. Por ejemplo, que tengamos 10 bares de presión, 8 bares de presión, de acuerdo a las necesidades que vamos a tener en las diferentes aplicaciones. También el sensor de presión conviene utilizarlo en nuestro tanque de suministro o pulmón principal de la planta para garantizar que tengamos un mínimo de presión con el cual vamos a poder suministrarle a las diferentes áreas que van a hacer uso de este servicio. De igual manera, el sensor de vibración, dado a que este elemento funciona también a través de un motor eléctrico, el cual nos va a generar el movimiento rotativo que va a accionar pistones, tornillos para comprimir el aire, bueno, conviene también tenerlo vigilado y que nos avise cada cuándo o en qué momentos sería conveniente
realizar un mantenimiento, ya sea de un engrasamiento en los rodamientos, cambio de los mismos, si tenemos un desbalance por cuestiones de un aflojamiento de algún tornillo de la sujeción del del motor, disculpen. Este elemento pues, nos va a poder advertir de esta serie de situaciones que pueden llegar a generar que se pare completamente este servicio y ya no tengamos el aire suficiente que se estaría utilizando en las aplicaciones de la planta. La temperatura también es importante tenerla monitoreada tanto en el elemento mecánico o motor, que sería en el compresor, como también en las tuberías de aire, sobre todo en el pulmón principal. Cuando el aire llega a cierta temperatura y este comienza a enfriarse, empieza a haber condensación del aire, lo cual nos va a generar que haya humedad y muchos elementos que utilizan neumática o la energía neumática no pueden trabajar con cierta humedad en el aire, lo cual puede llegar a dañar esos elementos, como los pistones, los motores, algunos actuadores, los posicionadores de las válvulas. Si llegan a tener humedad en el aire, se pueden llegar a dañar y esos son elementos muy costosos. Entonces, la temperatura es otro factor que vale la pena considerar, tener monitoreado y saber cuál es el estatus que nos representa esta variable en este tipo de aplicación. Como el objetivo principal de este tipo de aplicaciones, facilities o servicios, es medirlos y saber cuánto se está consumiendo, no puede faltar un sensor de flujo de aire que nos va a decir cuánto flujo se está suministrando a la planta y cuánto estamos gastando en ella. Este es uno de nuestros top product aquí en IFM, donde este sensor nos va a indicar, como habíamos mencionado, el flujo instantáneo, cuántos pies cúbicos o metros cúbicos se están suministrando a la planta por hora, cuántos metros o pies cúbicos estandarizados ya se han consumido y se siguen consumiendo. También tiene un sensor integrado de temperatura con el cual nos va a decir la temperatura a la que se está suministrando el aire y con qué presión dentro de sus variables nos puede medir también la presión a la que se está enviando ese servicio a las diferentes aplicaciones. El montaje de este equipo permite poder tenerlo, la medición en tuberías desde 3/4 de pulgada hasta 10 pulgadas. Como recomendación, este equipo se debe instalar después de un secador de aire, dado que por el principio de función o el elemento sensor de este equipo requiere que tengamos aire seco, como en la mayoría de los instrumentos que utilizan aire. Entonces, este conviene montarlo después de un secador, puede ser en un ramal principal o en derivaciones, y de ahí tendríamos ya una medición y poder saber cuánto estamos realmente gastando y si está haciendo suficiente trabajo o si realmente es muy eficiente el funcionamiento de estos elementos. Entonces, todas estas aplicaciones, una vez que tengamos la instrumentación de nuestros equipos, ahora vamos a poder realizar la medición, que es el objetivo del tema que estamos ofreciendo el día de hoy. Ahora ya podemos medirlo. Otra ventaja que tenemos al hacer uso de instrumentos de medición de IFM es que estos ya manejan como estándar la comunicación IO-Link o la tecnología IO-Link, la cual hemos escuchado, hemos visto en otros webinars que tenemos ya ahí disponibles en nuestra página, que es incluso se puede considerar la puerta a la industria 4.0. Tener un proyecto de World Class Manufacturing y poder tener un monitoreo continuo o en la nube de nuestros diferentes procesos, en este caso de nuestros facilities o servicios generales. Aquí me gustaría hacer la invitación a toda la audiencia a que vayan a la página de IFM. Como había mencionado, ahí tenemos algunos webinars ya programados para las siguientes semanas. Y si vieron que tuvimos webinars el año pasado, ahí los tenemos grabados. Entonces pueden acceder al link para ver el webinar, que es donde se vieron temas específicos como los de este caso, en los compresores o las unidades de potencia hidráulica y cómo podemos también tener un monitor en la nube. Muy bien, entonces
IO-Link, como habíamos mencionado, nos ofrece tener la información de todos estos elementos e incluso puede representar un ahorro del cableado, ya que los maestros IO-Link de IFM cumplen con la protección IP67 y tenemos versiones hasta IP69K, donde podemos tener este sensor o perdón, este módulo a pie de máquina en el ambiente rudo de la industria, recibiendo ya sea cierta humedad, que le caiga polvo, no pasa nada, el equipo continúa funcionando. Y todo el cableado de los sensores iría concentrado en este elemento. Y para realizar las diferentes funciones de control de cada uno de los servicios que acabamos de mencionar, se puede comunicar hacia el PLC y el PLC obtendría la información de cada uno de los sensores. Tanto podemos recibir información de los valores que estamos midiendo, como también escribir información hacia nuestros sensores. La comunicación IO-Link es bidireccional, de tal manera que podemos incluso cambiar parámetros o configuraciones. Por ejemplo, en el sensor de presión podemos configurar una alarma para presión alta o presión baja, y si necesitamos modificarla porque nuestra aplicación ahora trabaja con diferentes valores, podemos escribirle desde el controlador la información del nuevo punto de conmutación de nuestro sensor. Entonces, aquí tenemos incluso dos caminos, porque la tecnología IO-Link, haciendo uso de los maestros de IFM, nos permite tener una comunicación, por así decirlo, en Y o YPad, donde al mismo tiempo vamos a enviar la información hacia nuestro controlador para que realice las funciones lógicas de nuestro proceso y también hacer un monitoreo, ya sea remoto o local, del estatus, las condiciones, la salud de nuestras aplicaciones dentro de la planta. Para la comunicación hacia el PLC de los maestros IO-Link, podemos hacerlo a través de su bus de campo. Hoy en día, los PLCs ya cuentan de manera nativa con algún protocolo o bus de campo de comunicación, los cuales tenemos disponibles en IFM para nuestros maestros Ethernet IP, Profinet, EtherCAT y Motus. Estos buses son comúnmente utilizados por el PLC para obtener la información, los datos de cada uno de estos equipos. Pero como habíamos mencionado, vamos a tener una comunicación en Y hacia nuestro sistema de monitoreo, ya sea un desarrollo local o una aplicación que ya hemos presentado que es Smart Observer por parte de IFM, donde vamos a poder obtener la información por otra IP completamente distinta a la red que tenemos hacia nuestro controlador. Aquí tenemos una IP, puede ser 192.168.0 y con las diferentes terminaciones. Y en otro rango completamente distinto tenemos un segundo puerto de comunicación, el cual vamos a obtener los datos ya sea por protocolo JSON, MQTT o HTTPS, teniendo información o monitoreo local del estatus de nuestras máquinas o poder escalarlo inclusive a un monitoreo en la nube. Vamos a mostrar cómo funcionan estas tecnologías de IFM en las diferentes aplicaciones. Muy bien. Entonces, permítanme un momento. Ok, en estos momentos les estoy proyectando el escenario que veníamos preparando hace días para ustedes y mostrar cómo funcionan las tecnologías de IFM. Como pueden observar, ya tenemos aquí algunos sensores simulando un circuito de agua donde vamos a tener la medición principalmente de flujo, temperatura y presión. Aquí lo vamos a simular con esta bomba para poder trabajar diferentes valores en nuestro sensor. Como pueden observar, lo tenemos conectado todo hacia nuestros maestros de IO-Link de IFM. Les presenté hace unos momentos la versión IP67 del lado izquierdo, donde, como pueden observar, todo está estandarizado en conectores M12. Esos conectores M12 nos permiten poder garantizar un sello hasta de IP69K en ciertas versiones de nuestros maestros IO-Link. Esta versión que estamos mostrando del lado izquierdo es nuestra versión de maestro IO-Link de campo. Lo podemos montar ahí a pie de máquina, le puede caer polvo, puede caer agua y continúa trabajando.
y las señales o el cableado de nuestros equipos se concentraría en el maestro IO-Link. En el caso en que nuestra aplicación demande hacer uso de un gabinete o tener todos estos elementos cableados hacia un gabinete, tenemos la versión precisamente de RealDIN del maestro IO-Link. Este maestro de IO-Link, como pueden observar, tenemos hasta 8 puertos, o sea, podemos recibir la información de 8 sensores al mismo tiempo y poder enviar la información hacia el controlador PLC. Entonces, el controlador o el PLC se va a encargar de tener la información de todos los equipos y para ello podemos tener un HMI. En el HMI podemos observar o tener los valores de medición de cada uno de los equipos. Si se distorsiona un poco la imagen de la cámara respecto a lo que les estoy proyectando en el escritorio, en la parte superior de la ventana de la aplicación van a poder desacoplar las dos pantallas para manejarlas en ventanas independientes, para que no pierdan la fidelidad de lo que estamos mostrando en estos momentos. Entonces, como estamos mencionando, el PLC se va a encargar de controlar el flujo o en qué momento vamos a accionar la bomba de nuestro circuito para poder enviar el fluido hacia los diferentes procesos. Del lado izquierdo tengo una baliza de nosotros que incluso cuenta con un sensor capacitivo en la parte superior, la cual funciona como un botón. Esta baliza permite poder trabajar hasta 7 colores distintos y tiene un buzzer integrado, del cual podemos trabajar dependiendo de las alarmas que queramos manejar. Entonces, hasta este punto de manera local tenemos la aplicación donde vamos a monitorear en una pantalla, en un gabinete, los valores de cada uno de los sensores y podemos tener algunas alarmas, inclusive por parte de la baliza que nos dé ya sea una señal auditiva o visual. Por ejemplo, habíamos mencionado que necesitamos una presión mínima de suministro del fluido para nuestros procesos, entonces aquí vamos a configurar un valor de presión mínimo permisible en nuestro proceso. Por ejemplo, tengo aquí una alarma de presión baja. Aquí se está activando e inmediatamente el PLC me indica y manda a activar la baliza con cierta alarma indicándome que tenemos baja presión en el suministro del fluido. Puede ser por, que no tengamos la suficiente cantidad de fluido en el recipiente y que no se esté suministrando adecuadamente. También tenemos una alarma de flujo que nos va a decir cuando tengamos un flujo mínimo. Cuando esto sucede, como estoy haciendo en estos momentos, de obstruir la salida por parte de la válvula, se reduce el flujo y comúnmente empieza a aumentar la presión. Y en este mismo sensor puedo configurar una segunda alarma que me indique un valor de presión alta. Y este lo podemos ajustar de acuerdo a las capacidades de nuestra tubería o de nuestro sistema de bombeo. Ahí está. La ventaja que también tenemos al utilizar estas tecnologías a través de IO-Link es que vamos a recibir prácticamente un espejo de los valores del display de nuestros equipos. Pueden observar que incluso a través de IO-Link tengo mejor resolución en la aplicación que en el display. Tengo el mismo valor de temperatura del lado del controlador como en el dispositivo. Y como habíamos mencionado, los sensores de flujo electromagnéticos de IFM tienen la capacidad de almacenar o totalizar la cantidad de fluido que se está consumiendo en los equipos. De esta manera, yo tengo un contador que puedo leer directamente vía IO-Link en mi aplicación por parte de mi sensor de flujo y saber en todo momento cuánto estoy consumiendo en estos momentos de mi fluido y restablecerlo cada X cantidad de tiempo. Entonces, hasta este punto tenemos la información de manera local. Y como habíamos mencionado, estos dispositivos cuentan con un segundo protocolo de comunicación, que puede ser JSON, donde podemos desarrollar diferentes aplicaciones como Smart Observer o crear las propias en planta, como en este caso a través de Norrid. Con Norrid yo puedo obtener la información a través de JSON de nuestros puertos y saber cuál es el valor que vamos a obtener por parte de nuestros sensores. Por ejemplo, aquí yo estoy adquiriendo la información del puerto 2 del maestro 1
el puerto 3 igual del maestro 1. En el puerto 2, como habíamos visto, tenemos el sensor de flujo y a través de IO-Link podemos obtener todas las variables que tenemos disponibles, como el totalizador, flujo instantáneo y la temperatura. Si utilizamos el dispositivo de manera tradicional con señales 420, pudiéramos obtener solamente uno de estos dos valores. Y bueno, nos tendríamos toda la información que está a nuestra disposición en el mismo equipo. Todos estos valores los podemos diseñar o crear pantallas de monitoreo donde podemos obtener los valores, como en este caso. Aquí, por ejemplo, ya estamos recibiendo el valor del totalizado. Está actualizando a cada momento. Lo mismo pasa con las diferentes variables que tenemos aquí disponibles. Y, por ejemplo, de manera adicional, hemos programado un bot, que es precisamente el que solicitamos en un principio de la presentación, que añadieran como IFM México. Aquí estoy diseñando comandos de texto donde me va a enviar un mensaje con los valores de medición que estoy obteniendo por parte de mi sensor. Por ejemplo, aquí tengo el valor del totalizado, del flujo, de la temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Y puedo recibirlos a través de un mensaje de texto a través de Telegram. En Telegram, como habíamos indicado, abran su aplicación, por favor. Métanse al chat con IFM México y manden el siguiente comando. El comando que estaremos mandando sería status /status con la S minúscula o puede ser también con la S mayúscula. En estos momentos, la aplicación que tengo aquí desarrollada les va a responder con el mensaje de texto con los valores de medición que tengo en estos momentos en los sensores que les estamos mostrando. Esta información es completamente en vivo. Les va a llegar lo que tenemos en la indicación de los displays y en el HMI. Recordamos aquí el comando es status, así tal cual como lo estoy escribiendo. Enter. Se envía el mensaje hacia el bot y este le responde con las variables que tenemos en el equipo. Si quieren corroborarlo o comprobarlo, aquí tenemos el HMI con los valores en tiempo real. Ustedes estarían recibiendo el mensaje de texto con esta información. Para hacerlo un poco más didáctico, vamos a jugar un poco aquí con los valores. Por ejemplo, tengo un valor de 3.7 bares de presión. Vamos a subirlo a 5, bueno, está oscilando 4.8. El flujo vamos a también a manipularlo un poquito. Ahí va. Actualmente tengo un valor de 7.7 de flujo en tiempo real, un totalizado, pues ahí se va acumulando, esto va cambiando. Vamos a enviar nuevamente el comando. Y ya llegó con los nuevos valores de edición que tengo en estos momentos en tiempo real de mi aplicación. Ahora imaginemos estas tecnologías instaladas en todos sus servicios generales y cómo en tiempo real van a poder tener la información o los valores de cada uno de los instrumentos que tenemos instalados, sin la necesidad de crear rutas, programar rutas para poder ir a ver cada uno de los valores, ya sea en la pantalla de manera local, sino simplemente crear este tipo de soluciones que ya tenemos disponibles para cada una de las diferentes industrias. Ahí estoy apagando el circuito de agua. Tenemos un valor de 0 de flujo, temperatura 32.1, totalizado 1121.4 litros, que bueno, en el caso del Telegram les llegaría con 3 decimales. Vamos a enviar. Y aquí estamos recibiendo la información de nuestro equipo y esto es gracias a la aplicación que tenemos desarrollada en este punto. Esto, digamos que hacerlo de manera local y bueno, como pueden observar, también de manera remota obtener la información. Entonces, la tecnología de IFM ya está preparada para dar ese salto y tener un monitoreo constante de cada una de nuestras aplicaciones o de nuestras máquinas en planta. Hasta aquí
Me gustaría agradecerles a todos que nos hayan acompañado en este webinar, en este espacio que preparamos para ustedes y esperamos que la información les sea de utilidad en su día a día laboral. Vamos a dejar un par de minutos para responder algunas preguntas que estuvieron por ahí colocando en el buzón. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en estos momentos también. Vamos a tratar de responder algunas de ellas. Las que no alcancemos a responder, me comprometo a escribir un correo de manera individual a cada uno de nuestros asistentes para solventar la duda. Muy bien. Entonces, vamos a revisar las preguntas. Por aquí me está apoyando mi compañero Jonathan Márquez, encargado de la zona Bajío, de la parte de ventas en IFM. Gracias, ingeniero Francisco. Tenemos una pregunta y nos dicen, ¿la información estará disponible en su sitio web o nos la podrán compartir? Podemos, bueno, el webinar que acabamos de mostrar está siendo grabado. El día de mañana les llegará un link con la grabación de la información que acabamos de presentar en estos momentos. Si de manera particular gustan algo más de información, por favor, regálenme un mensaje de texto, una llamada o un correo electrónico y con gusto les puedo seguir atendiendo. Perfecto. Otra pregunta es, ¿los sensores de flujo son para agua caliente a 60 grados centígrados? Así es, los sensores de flujo que trabajamos en IFM pueden llegar a trabajar hasta esa temperatura. Tenemos algunos que pueden llegar a trabajar hasta 80 grados en la temperatura del fluido. Si tienes alguna aplicación en específico, ingeniero, si gustas, regálame un mensajito y vamos a atender de manera particular esta situación. Perfecto. Otra pregunta, nos dicen que si el software es libre y si ya se usa en Bosch Toluca. Esta aplicación que mostré en estos momentos de Norrit sí es libre, pero en Bosch Toluca me parece que se está utilizando Smart Observer, que es una plataforma mucho más elaborada de IFM que te da pues más, digamos, más información, te genera inclusive ya una base de datos SQL que se puede exportar a un sistema ERP. Este sistema que estamos mencionando de Smart Observer sí tiene un costo, pero habría que revisar el proyecto en específico para hacer una correcta selección y oferta de la solución, ingeniero. Perfecto. Otra pregunta es que si en una planta ya se cuenta con un sistema de SCADA, ¿se puede anexar esta alternativa con Telegram? Habría que revisar qué tipo de escala tienes, Inge. En este caso lo hemos hecho directamente con los maestros de IFM. Podemos ofertarte la solución de IOLINK de IFM, el cual cuenta pues, ya con la comunicación JSON, la cual puede exportarse a varios tipos de desarrollos web o de manera local. Y como viste en estos momentos, pues también se puede escalar a Telegram. Pero esto lo hicimos en estos momentos a partir de nuestra tecnología de Yelling. De hecho, ni siquiera tocamos las variables del PLC, o sea, en la programación del PLC no se tocó para nada. Todo se hizo directamente desde nuestros maestros hacia el desarrollo que acabamos de mostrar. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, nos dicen que qué tipo de elemento sensor o elemento primario de temperatura se utiliza. La mayoría de nuestros sensores cuentan con un elemento sensor RTD, principalmente un PT100. Tenemos algunas versiones de elemento sensor que pueden ser PT1000. Y en nuestra nueva versión, que es el sensor de temperatura TCC, maneja dos elementos sensores, uno que es un PT100 y el segundo elemento sensor que funciona como una redundancia es un NTC. Ese sensor en particular maneja los dos elementos sensores porque nos permite poder medir una deriva del valor de medición que estamos obteniendo por parte del equipo y de esta manera determinar si el elemento requiere una calibración. Lo ofrecemos de esta manera con la finalidad de que tengas una confiabilidad de la medición de la temperatura de tu aplicación Inge, en el caso de que tengas aplicaciones que requieran mucha precisión en la medición de tu temperatura. Bien, nos preguntan que si se necesita alguna calibración después de un tiempo de uso. Esto depende mucho del proceso Inge. Si el equipo está sometido a mucho uso o esfuerzos bastante bruscos,
pues tú puedes determinar si requieres un periodo de calibración. Algunos de nuestros sensores en IFM te los podemos ofrecer con un certificado de calibración que viene directamente desde Alemania a través de las DACs. Estas calibraciones están inclusive ya normalizadas por la ISO 17025, que es tropicalizable, perdón, aquí en México. Y la recalibración, bueno, tendría que hacerse con un laboratorio secundario en caso de que la requieras. Nos preguntan que, bueno, un cliente le gustaría una visita de lo que es un ingeniero de campo, que si las podemos realizar. Claro que sí, ingeniero. Si gustas, mándame un WhatsApp o regálame una llamada en un momento más y podemos agendar una visita a tu planta y poder revisar la aplicación que tienes y las soluciones que podemos ofrecerte. Nos preguntan con respecto a los sensores de vibración, ¿cómo se verifican los sensores de vibración o con qué patrón? Eh, en metrología hay una calibración que le llaman por oh, acústica, que normalmente trabajan algunos laboratorios secundarios. Se pueden manejar con ellos una calibración de los instrumentos. No tenemos directamente en IFM algo que pudiéramos ofrecerte como patrón primario, pero pues sí puedes ir con un laboratorio secundario y realizar una verificación de los equipos. Nuestras electrónicas de vibración cuentan con una verificación de los sensores, de nuestros sensores de IFM, el cual te puede decir si el sensor está trabajando de manera adecuada y ver si de manera electrónica continuamos teniendo una medición fiable de ese sensor. Esto ya te lo maneja directamente en nuestro sistema, pero una calibración como tal de los valores probablemente sí tendría que hacerse con un laboratorio secundario. Muy bien. Tenemos tiempo para una última pregunta, Jonathan. Perfecto. Preguntan que los sensores de flujo, ¿hasta qué diámetro de tuberías manejamos en IFM? Los sensores de flujo que son de montaje intrusivo, como fue el caso del sensor electromagnético, tenemos disponibles hasta 2 pulgadas de estos equipos. Tenemos otro tipo de sensores que pueden ser montados hasta en tuberías de 10 pulgadas, como fue el caso del medidor de aire comprimido. Entonces, igual si tienes alguna aplicación en específico, por favor, regálanos un mensaje, una llamada, un correo, y con gusto podemos atender esa solicitud. Muchas gracias, Jonathan, por el apoyo. Nuevamente, no me queda más que agradecerles a la audiencia que nos hayan acompañado y bueno, sigan con nosotros, seguiremos manejando temas similares a lo largo de este año para ustedes y ahora sí que cumpliendo las normas de seguridad sanitaria, por favor, tengan mucha precaución si salen y bueno, estamos disponibles para lo que ustedes requieran. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Jonathan, nuevamente muchas gracias por el apoyo. Al contrario. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.